Bueno, pues vamos a empezar con el primero de nuestros ases. Vamos a empezar hablando de sostenibilidad. Y nos vamos a centrar sobre todo en las novedades legislativas y en las tendencias en materia de sostenibilidad. Como os digo, en Redeco es consultor estratégico precisamente en economía circular, ambientólogo, emprendedor. Él se define como proactivo y resiliente y además es colaborador del Instituto de Economía Circular. Por eso pensamos que es la persona más adecuada para poder hablarnos esta mañana, como os digo, de novedades, de tendencias legislativas que tenemos que aplicar y que tenemos que tener en cuenta para nuestras pymes. Así que os pido un fuerte aplauso para Ferran Climent. Hola, vale, ¿se escucha? Perfecto. Nada, muchas gracias por la invitación. ¿Se puede bajar un poquito? Ahora. Muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento, al CEI, también a IBACE por haber organizado esta jornada y haber pensado en nosotros. Como veremos, yo quiero que os quedéis en las primeras partes de la exposición, porque el tema legislativo, que es lo que explicaré al final, cada empresa es un mundo. Tiene X trabajadores, está en un sector y las leyes que vamos a ver implican unas acciones u otras. De todas maneras, hemos intentado resumir y por eso en la parte de estar explicando qué artículos afectan a la industria en general lo intentaremos hacer un poquito más veloz, pero quiero que veamos por qué Europa, las empresas españolas y también las de la Comunidad Valenciana necesitamos, la sostenibilidad es una necesidad, no es una moda, que también es una manera de venderse a la competencia y estar por encima de ellos, pero es una necesidad porque estamos en un momento que Europa y todas las empresas que estamos dentro de ellas, estamos en un mercado global donde las materias primas cada vez son más caras, cada vez hay más países que entran a competir con el mismo producto y tenemos que empezar a reciclar para ser más eficientes. Así que nada, vamos a ir punto por punto. Ahí está. Veremos primero por qué es necesaria, como os he introducido. Lo que no son cuentas son cuentos, lo veremos de manera con datos y gráficos que la misma Unión Europea lo propone. Luego veremos cómo se pasa desde el Pacto Verde Europeo a lo que nos interesa aquí para las empresas que estáis, cómo me va a afectar la regulación en la Comunidad Valenciana. Lo que os he dicho, he intentado resumir cada una de las tres leyes, veremos residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular, aparece ya aquí. Luego, cambio climático y transición ecológica, que también va a afectar al consumo que tenéis energético en vuestras empresas. Y por último, también la responsabilidad social empresarial. Y hay que verlo como que ahora mismo es un hueso duro de roer para las empresas, es algo nuevo, son muchas legislaciones, pero hay que verlo como una oportunidad, porque estas tres leyes, con una misma acción podemos tocar las tres, ¿no? Entonces le podemos dar la vuelta a la tortilla y poder cumplir con esta normativa. Y por último veremos cómo estamos trabajando con tres ejemplos con las empresas, con tres empresas que trabajamos como asesores externos. Así que nada, ¿por qué es necesario, ¿no? Como os he comentado, la Unión Europea dependemos de otros países al final para conseguir materias primas. Cada vez nos suben los precios, hay más países que están en el mercado europeo y encima somos, aparte de demandantes, todo lo que compramos cada año volvemos otra vez al mercado, no reaprovechamos. Y por esta situación fue que la Unión Europea dijo, vamos a aplicar la economía circular, porque también quedaros con economía, aparte de hacerlo bien medioambientalmente y social, como han introducido antes, esto es puramente estrategia de no quedarnos atrás frente a otros países. Como podéis ver también, esto es el gráfico que da la Unión Europea de cómo dependemos de otros países de estas materias primas. Es lo que necesita nuestra industria a nivel global de toda la Unión Europea y el porcentaje que dependemos. Y cada vez hay menos recursos, más volatilidad en los precios y además hay riesgos geopolíticos, como pasó con Rusia y la subida de la energía, que a todos os habrá afectado. Y situaciones como la del COVID, ¿no? No sé si algunas de las empresas que estáis aquí, pero trabajamos en IBI con unas empresas del plástico que es que no podían ni tener la materia prima, ya no era que tenían que subir el precio, sino que en 6 meses se rompió la cadena de valor al depender de otros países tan lejanos. Y también la economía circular lo que propone es esto,
tenemos un tejido fuerte aquí en España y en Europa, vamos a intentar ser más locales, ¿no? Y conseguir estas materias primas donde el riesgo de abastecimiento intentemos cortarlo, ¿no? Y seamos más competentes frente a los otros países al final. Eurostat, que es como el Instituto Nacional de Estadística Española, pero a nivel europeo, cada año es 2021, aún no han actualizado el de 2022, estamos a 2023, pero nos enseñan cómo dependientes somos cada una de las economías. Yo he cogido la de España, donde vemos que el 61% de las materias primas y la energía que necesitamos para nuestra industria las cogemos del medio ambiente, con el impacto que tiene. Y luego el 39% tenemos que comprarlo de otros países. Del 100% que entra dentro de nuestra industria, que son 684 millones de toneladas de materia prima, el 63% pongo una basura, todo no se va a residuo, pero entre la producción se pierde con energía disipada, etcétera. O sea, el 63% se va afuera, también hay exportaciones, vendemos y se va fuera de nuestra economía, pero únicamente procesamos el 37%. Y además, solo un 8% vuelve a entrar en la industria. Pues como podéis ver, necesitamos, para ser más eficientes y que no nos continúen subiendo el precio de las materias primas, que ese 8% vaya más. Y por eso todas estas legislaciones que vamos a tratar y se están impulsando, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todas las comunidades autónomas. Porque ahora es el momento, pues bueno, lo hemos hablado, comentar que es una necesidad, como ha dicho Europa, que las directivas se transponen a los 2 años, que ya llegó más o menos a mitad del año pasado, a nivel estatal se pusieron las 3 que vamos a hablar, y en las comunidades autónomas a finales en noviembre, diciembre, salieron las de residuos y también la de transición ecológica, ¿vale? Que son relativamente nuevas, pero tenemos ya que empezar a tenerlas en cuenta porque a partir del año que viene y 2025 sobre todo, se va a aplicar. Ahora está en un periodo un poco para que las empresas conozcamos todo lo que viene, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero también tenemos que verlo como una oportunidad. Hay planes de acción, hay financiación para hacer esta transición, porque Europa sabe que necesitamos reinvertir y tenemos tanto a nivel europeo como nacional y también aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hay que tener en cuenta que tenemos un cambio regulatorio hacia este modelo de circularidad, que las inversiones bancarias ya van a pedirte riesgo climático y sostenibilidad en tu empresa, ya no vale únicamente que produzcas y produzcas, tienes que tener diferentes estándares, y que la tendencia de los consumidores también va hacia pagar por un producto que a lo mejor me puede costar un poco más, pero que tenga estos criterios. Vamos ya al marco normativo y lo que os he dicho. Esto yo creo que va a ser la más importante, más allá de que por el tiempo no me dé a meterme en cada artículo que voy a desgranar después de cada ley. Pero bueno, ver que las leyes ya están adaptadas, como os he dicho, en el marco nacional y han pasado también a la Comunidad Valenciana. Son duras y un hueso duro de roer para las empresas que tenéis vuestro día a día y demás. Pero bueno, lo que os quiero enseñar es que, aparte de que todas estas leyes, lo que tienen es que son transversales. Hacer una acción, como os he comentado, no hay que verlo como, ostras, tengo que hacer una acción para cada cosa. O sea, se pueden interrelacionar, como veremos en varios de los artículos, como hacen referencia a una ley a otra. Y nada, que afectan tanto a entidades públicas como privadas, porque al final también la administración pública sois el tractor que tiene que tirar de la industria que tenéis y sois también un eje clave a la hora de captar fondos y poder hacer acciones con ellos. Entonces, me voy a centrar con el tema privado, pero también hay alguna alusión a la administración pública de la cual dependemos las empresas para hacer esta transición. Así que empezamos con la ley de residuos y suelos contaminados. Vamos a intentar resumirla lo máximo posible. Hay 7 títulos, 63 artículos y 3 anexos. Vamos a centrar el tema en privado, como os he dicho, y iremos viendo los puntos más relevantes. Comentar, a diferencia de las otras 2 leyes, que aquí sí que teníamos una historia pasada, por decirlo de una manera, que ya habían una ley en esta materia de residuos y suelos contaminados, pero ahora se va a enfocar todo. La diferencia o el matiz, tanto en la nacional como en la Comunidad Valenciana, es que todo va a fomentar la economía circular, no a ser más eficientes. Y por tanto, nada, pues el título 1, por ejemplo, define exactamente conceptos de la ley.
me gusta subrayar lo que es un subproducto, que es un residuo. Hay líneas muy finas, ¿vale?, para poder intercambiar entre empresas. Lo que para uno es un residuo puede ser materia prima con otra. Nosotros intentamos trabajar de manera colaborativa con las empresas para hacer esto, pero muchas veces la propia legislación también te tira un paso hacia detrás. Pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta, sobre todo estos dos puntos. En cuanto al primer capítulo del título 2, que es cómo se organiza, lo primero que tenéis que saber es que se va a generar una agencia valenciana de residuos. Ahora también, es verdad, había un año de transición, pero entre el cambio político y demás veremos cómo va pasando desde el nivel de Generalitat, pero esto ya está hecho. La agencia valenciana, ¿qué va a ser? La hacienda pública, quien va a recaudar a quien no lo esté haciendo, pero también va a ser el motor que va a incentivar a que hagamos diferentes acciones, como iremos viendo. Tiene persona jurídica propia, funciones, las funciones más relevantes, como he dicho, pues sancionador, pero también a la vez impulsor de esta transición. En cuanto al capítulo 2 de recursos económicos, lo que hemos comentado, van a haber ayudas, tanto público como privado. Muchas veces se necesita de esa colaboración para hacer estos proyectos, y se va a generar un fondo ambiental para financiar todos estos puntos. Los anexos los iba a poner al final, pero bueno, aquí, como hacía ilusión ya este anexo, hay 36 puntos en este anexo que toca también administración pública, pero en tema privado lo interesante es, pues, equipaciones, ¿en qué se va a invertir estos fondos? Equipaciones nuevas que tengáis para que reduzcan las emisiones, que tengan criterios de circularidad, desarrollar acciones que inciten a productos de segunda mano reciclados o reutilizados. En el tema del ecodiseño, agrocompostaje, residuos de la construcción y demolición que se revaloricen, colchones, lo tenéis. Yo os dejo la pincelada para que quien quiera profundizar en su sector lo pueda ver. Un momento. Ahí. Vale, continuando. Por ejemplo, el título 3, instrumentos de la política de residuos. Quien tiene la potestad es aquí la administración pública, y va a ser también quien debe ayudar y tener ese efecto tractor que os había comentado. En cuanto a por tanto, ese punto no voy a profundizar porque toca el tema del PIR, de los planes locales, que lo tendréis en cuenta. Y después ya pasamos al título 4, que es la prevención de residuos. De todo lo que hay, os lo digo, que intentaba hacer el resumen más resumido que puedo, pero es muy grande la legislación. Yo creo que os quedéis de que hasta ahora, cuando alguien pagaba al gestor de residuos o tenía ese contrato, decía: ya está, yo ya estoy gestionando bien los residuos. Pero ahora la nueva ley, si tu gestor de residuos no está haciendo bien esa gestión, puede repercutirte a ti de forma jurídica también. Entonces, ahora la responsabilidad ampliada del productor, que se llama, no sé si os suena, pero que ya no vale únicamente con decir: yo ya he pagado a él, me desentiendo de lo que estoy haciendo, ¿vale? Tenemos que tener ese seguimiento y ese feedback también es un compañero de viaje, y al final tú estás produciendo un producto que metes en el mercado y te lucras económicamente, y la ley lo que te está diciendo, vale, también el residuo que estás generando y el perjuicio tiene la responsabilidad de que tu gestor lo haga adecuadamente. ¿Qué más? Contratación pública sostenible, ¿vale? Esto ya salta a la última ley que hablaremos. Ya empieza a meter en el artículo 34 de cómo diferentes acciones que se hagan de reducción de residuos y economía circular, la administración pública tiene que empezar a meterlo ya en los contratos. No sé si alguien licita, y también para el tema de ayudas, pero cuando se hacen obras, trabajamos con una empresa que es de construcción y demás. Hasta ahora el precio era lo que contaba. No sé si habéis visto una licitación pública, pero ya podías proponer la mejora que quisieras, que se iba fuera. Entonces, las nuevas leyes lo que le están diciendo y obligando a la administración pública es para que entren también, sobre todo, pymes, porque al final entraba un FCC o una grande y ya no podías competir a precio. Pues es una manera de que entren también en el mercado y se tenga en cuenta el valor que tiene las acciones que estamos haciendo por la transición. Y al final España somos pymes, la gran mayoría del tejido industrial, y hay que tenerlo en cuenta. Voy a pasar. Vale. Temas del artículo 35, para gente que trabaje con film no envasable o para la gente que tenga embalajes, pues se va a prohibir, o va a haber una legislación muy fuerte y documental que tenemos que dar a la agencia valenciana que os he comentado antes sobre el etiquetado de bolsas, para que no metamos dentro de nuestra economía bolsas que no se puedan reciclar, etcétera, ¿no? Porque al final lo que está haciendo es que la economía circular vaya hacia detrás.
Fomento la durabilidad de los productos, lo que hemos comentado, a grandes rasgos, ecodiseño, que duren, que no haya obsolescencia programada, que no ha cogido un móvil y le ha durado 2 años, que funciona perfectamente, pero está hecho a postas para deshacerse. Pues va a haber una legislación que todo esto al final lo impulsa Europa, pero va a haber aquí también la Comunidad Valenciana sobre los productos que se produzcan aquí. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta que esto es para todo lo que se produzca en territorio de la Comunidad Valenciana. Envases de bebidas reutilizables, pues el tema de la responsabilidad ampliada del productor. Hay 8 puntos que lo tengan en cuenta si hay alguien que trabaja en ello para que lo vea. Pasamos ya al título 5, ya pasamos de la prevención a la gestión. En la gestión, las diferentes obligaciones, como os había dicho, productor inicial o poseedor del residuo. Ya no vale únicamente con pagarle al gestor y desentenderme, sino, aunque tengas un negociante, que hay una figura de negociante que es el que está intermediario, que yo muchas veces con la empresa trabajamos así, aunque yo haga una mala gestión como negociante, también te va a repercutir a ti y también a la otra persona que va a aceptar el residuo o materia prima secundaria en este caso. Y que no hay excepción de responsabilidad. Todo el mundo que esté dentro de esa cadena se llevaría esa sanción. Obligaciones de almacenamiento, mezcla y envasado. Tengáis peligrosos o no peligrosos, aquí te pone el tiempo, pues la duración máxima de no peligrosos, aparte que tienen que estar bien etiquetados, pues tiene que tener un espacio bien ubicado, en la ley los pone mejor, pero bueno, podéis tenerlo hasta 2 años en vuestra empresa. Y hasta 2 años si vais a valorizarlo y 1 año si está destinado a eliminación. Y en cuanto a los peligrosos, sea valorización o sea eliminación, únicamente 6 meses. Que no se pueden mezclar los residuos peligrosos. Y el tema de envasar los peligrosos únicamente, tenéis que hacerlo correctamente en función del reglamento de la Comunidad Europea del LER, por tenerlo en cuenta. Y obligaciones del gestor de residuo. Ahora ya pasamos a los que son gestores. Pues obligaciones, pues que lo hagan adecuadamente, el tratamiento que es una autorización ambiental para tratar residuos de la construcción y demolición, no trates otro tipo de residuos, ¿no? Es lógico, pero bueno, en pocas palabras es lo que dice este apartado. También en tema de los que transportan residuos, pues también pues eso, que tengan diferentes puntos a tener en cuenta, sobre todo cuando son peligrosos, que tienen que tenerlo bien envasado y diferenciado, por si acaso tienen un accidente que no se mezclen y tenga un impacto ambiental negativo. Y las empresas o entidades que ya están realizando el tratamiento, pues destacar que tienen que tener la zona habilitada, disponer de una báscula para el pesaje. Ahora los gestores, que nosotros trabajamos con 2, tienen que tener una memoria anual de gestión de residuos, donde tienen que pesar y transmitir a la consellería todo lo que está entrando, porque históricamente los gestores de residuos no tienen un buen historial de buena gestión, tristemente, y se están poniendo serios con eso. Recogida separada para su valorización, diferentes fracciones, como por ejemplo ahora lo digo todo el rato, lo de los residuos de la construcción y la demolición, ya obligan a la empresa que está haciendo la obra a separarlo en origen, si no también te puede meter una multa para así facilitar la revalorización, porque son residuos inertes y es fácil de reintroducir después la gran mayoría. Por destacar que sepáis que diferentes sectores lo tienen. Y aquí sí que puede ser de artículos específicos, por tiempo otra vez no voy a entrar, pero tema de biorresiduos, aceites usados que tengáis, residuos de vehículos en el final de la vida útil, RCDs, que son residuos de la construcción y demolición, textiles, aparatos electrónicos y residuos sólidos en el medio marino, todos estos tienen un apartado específico con más de un artículo que si trabajáis en eso os invito a que lo busquéis en el capítulo 3 del título 5. Y sobre el tema de traslado de residuos, pues nada, también, tristemente, históricamente se hacía un traspaso entre comunidades autónomas en Murcia es más barato la gestión de este tipo de residuos. Y al final estamos como pasando un poco el problema de un lado a otro y nada, ahora ya se han puesto serios desde Generalitat que van a restringir este tipo de acciones. ¿Qué más? La información, pues que la agencia cuando esté, que aún no está, pues tendrá un control eficiente, va a tener como un departamento y la famosa memoria de gestión que os he dicho, que tendremos que hacer una documentación acreditativa al menos de 5 años de la gestión si sois gestores para poder llegar. Y las autorizaciones, nada, que al final la comunidad autónoma, aquí la Comunidad Valenciana, te dice que puede gestionar y que no. Tarda 2-3 años, tarda bastante.
pero bueno, cuando lo tienes ya puedes operar. Y por último, nada, tema de suelos contaminados, que si el impacto ambiental de una mala gestión se deriva en el medio, pues va a ser responsabilidad tuya. Y por último, pues nada, disposiciones adicionales, pues para el tema de bioestabilizado hay que ver las condiciones y también restricciones de puesta en el mercado ya de productos no reciclables. Si tenéis algún producto o algún material que no podáis demostrar con un ecolabel, porque la directiva de la Unión Europea de greenwashing ya va a salir, es todo lo que no sea reciclable se va y se produzca aquí se va a prohibir, o así lo marca. Y nada, el tema de SDR, SDDR, que son los sistemas de devolución y tal, pues tenéis 9 artículos, si alguien trabaja en ello, en un anexo, y anexo 3 para envases reutilizables. Este sí que es importante para vosotros, industriales, pues en la Comunidad Valenciana se quiere fomentar que se reutilicen los envases industriales, y tanto industriales como los comerciales, tanto primarios, secundarios y terciarios. Evidentemente, si tiene un residuo peligroso, tendrá que tener un tratamiento, pero muchas veces no se estaba haciendo. Pues nada, esto es intentar incentivar a que cada año pues haya como un circuito, porque al final consumimos mucho y es un plástico de muy buena calidad, es polipropileno. Y nada más, sí, aquí son más puntos, pero os invito a que lo veáis para tampoco no entrar en más detalle. Pasamos ya a transición y cambio climático. Sobre todo a quien quería hacer referencia era la primera, más importante. Pero aquí tenemos 7 capítulos y 153 artículos, que también es bastante larga, y 2 anexos. Pero bueno, vamos a ver los puntos más relevantes. Comentar que va a haber un comité de expertos en tema de cambio climático, que va a ser quien va a orientar las nuevas y asesorar, ¿no?, al Consell para tomar las nuevas decisiones. Ya no va a ser un político únicamente, sino va a tener a gente que va a poder hacer proyecciones. Va a haber una asamblea ciudadana también. Y van a ser los asesores, en pocas palabras. Y son los encargados de elaborar la estrategia valenciana, que va a marcar también el tipo de consumos energéticos y cómo debemos ir tanto las empresas como las administraciones públicas avanzando en función de los años. Y también otorgan autorizaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, que sobre todo es lo que vamos a hablar para las empresas. La estrategia valenciana, los objetivos que tiene, esto lo podemos pasar. Pero bueno, programas de lo que se estaba comentando sobre las emisiones. Hablaremos también de huella hídrica, que no sé si os suena el concepto, pero es como lo mismo del consumo de agua que tiene tu producto, en vez de las emisiones que genera, ¿no?, que es el CO2, al final la huella de carbono. No es obligatoria, pero también se introduce por aquí. Y tener en cuenta que va a afectar a todas las industrias. Al final, lo que va a hacer la Consellería es decir, la Comunidad Valenciana, entre todos los sectores, puede emitir tantos, aún no está hecho, bueno, hasta el plan lo tendrá, pero tantas toneladas de CO2 al año. Y se va a repartir en función del tipo de sector y le va a marcar unas pautas año a año. ¿Qué más por aquí? El título 2, que era los presupuestos de carbono, el artículo 15. Este es bastante interesante. Pues al igual que antes teníamos la Agencia Valenciana, que va a ser la que va a coger o a la que va a poner las sanciones y la que va a incentivar, pues aquí vamos a tener de una misma manera este Consell va a ser quien va a hacer el mecanismo de planificación y seguimiento y va a premiar a quien lo haga bien, a quien invierta en temas de transición energética, y también va a sancionar a aquellos que continúen pues consumiendo fósiles, y encima es una industria de las cuales tiene bien marcadas en la transición, etcétera. Bueno, serán públicos, aún no están, pero en la página web de Consellería, pues eso dice la ley. Y lo que marca es que la neutralidad tiene que ser en 2050, como en la Unión Europea, y para 2030, que ya nos estamos acercando, al menos un 40% menos que la base de 1990. En cuanto al capítulo 2, pues nada, el PACE, que es el plan de acción de las alcaldías, por eso digo que iba a hacer alusión. ¿Por qué lo meto aquí? Porque al final un área industrial o el polígono antes estaba abandonado, pero ahora con el tema de las entidades de gestión y modernización, y al final sois quien dais el PIB al municipio, tenemos que entender que sois un área urbana más y hay que tener esa bidireccionalidad con vosotros. Entonces, muchas de las acciones que entran dentro del PACE creo que podrían ir a mejorar las áreas industriales. Después, planificación e instalaciones renovables. Pues nada, se va a invertir en renovables, como ya lo estáis viendo, sobre todo en solar aquí, pero en eólica y otras fuentes de energía. Reducción de emisiones. Vamos a pasar ya al capítulo 1 del título 3.
Impulsar la reducción, ¿vale? La finalidad para grandes y medianas empresas, ¿vale? Las emisiones de gases no difusas. Pues según la ley 1/2005 del 9 de marzo, obliga, podéis entrar ahí y ver qué empresas obliga o el tipo de sector. Vale, voy a ir un poquito más rápido, voy a hacerlo así. El tipo de sector que obliga a calcular anualmente la huella de carbono y tener ese plan de reducción. Va a obligar ya. ¿Vale? Y después están las emisiones de gases de efecto invernadero difusas, ¿vale? Las otras eran no difusas, estas ya son difusas, que son para aquellas grandes, medianas empresas que no están dentro de esa ley, que vosotros lo podéis hacer para posicionaros, calcular la huella de carbono y anticiparos, pero que no te va a obligar esta ley a que lo hagas de manera anual y correctamente, eso ya va a depender de ti, de tu criterio. Vale, por ir pasando rápido. Registro valenciano de iniciativas. Pues nada, todo esto habrá un registro para hacerlo. Para cada tipo de sector vais a tener unas indicaciones diferentes. En cuanto a los certificados energéticos, todas nuevas construcciones van a tener que tener, sobre todo en instalaciones públicas, el certificado. Para aquellos edificios que tengáis o sectores con potencia térmica superior a 70 kilovatios o potencia eléctrica contratada más de 100 kilovatios, tenéis que tener un sistema energético de gestión, obligado. La instalación, después eficiencia energética en instalaciones. Vale, nada, que esto es lo de la transición energética. Y, bueno, biocombustibles, también que se va a fomentar por el tema del biogás, el tema de utilizar residuos, ¿no? Haciendo alusión también a la economía circular, pues biomasa forestal sostenible, aparte de prevención de incendio forestal, como estamos aquí en Viar, se puede reproducir después para hacer biomasa. Pero también hablamos de inyectar biometano dentro de las redes de gas natural y hacerlo mixto. Y nada, al final, la finalidad de todo esto es que las de origen fósil cada vez se vayan quedando neutras. Fomento el consumo del producto local, se van a incentivar también que los productos de la Comunidad Valenciana tengan un valor, un incentivo para que se consuman aquí. Es muy lógico, pero a veces que te venga un producto de fuera y entre en tu mercado es para mí desleal. Después, la movilidad, también lo del tema de las flotas, y voy a pasar rápido porque me queda ya poco tiempo. Lo de los recursos hídricos, va a haber un registro también para la huella hídrica. Si tenéis productos que consuman mucha agua, os invito a que echéis un ojo. Y nada, va a haber, aquí son indicaciones de cómo entrar dentro del registro de la huella de carbono. Va a entrar otra vez dentro de medidas de contratación pública que tenga huella de carbono, va a tener más accesibilidad. Garantía de origen renovable. Y aquí al final la ley, la verdad que se repite mucho. Os invito a que ya a partir de esto le peguéis un vistazo más adecuado, que así es como trabajamos nosotros con la empresa, con cada una de las empresas. Pero nada, también inversiones para instalaciones, como os había dicho, del fondo que habíamos hablado, pues ahí os dicen en qué se va a invertir. Y voy a pasar ya para ir directamente a la... Ahí está, y ahí están, también tenéis dos anexos. Y el tema realmente de la Comunidad Valenciana para el fomento de la responsabilidad, también pionera, no había antes una, y de hecho ahora el 5 de agosto de este año, del año 2022, se hizo un nuevo decreto, que al final, porque no queda mucho tiempo, vamos a ir directamente al decreto, que es lo que ha cambiado otra vez la ley, ¿no? O la ha reafirmado, mejor dicho. Es que dentro de la contratación, lo que habíamos comentado, un 30 y un 45% del baremo de ponderación están obligadas las administraciones públicas ahora que tengáis temas de responsabilidad social empresarial. Entonces os invito a que hagáis este tipo de acciones porque hacer economía circular es responsabilidad social empresarial. Hacer una gestión adecuada de los residuos es responsabilidad social empresarial. Invertir en renovables es responsabilidad social empresarial. Por eso os decía la transversalidad de estas tres leyes, que haciendo una acción podemos tocar las tres. Y ya por último, ¿quién somos? Al final somos una consultoría ambiental, asesoramos a las empresas con las que trabajamos, queremos ser ese compañero de viaje que las pymes muchas veces no tenéis tiempo, vivís en el día a día y demasiado que hacéis para tirar adelante la empresa, y queremos ayudaros en este tema legal, pero también a que seáis más sostenibles de verdad. También trabajamos a nivel de polígonos industriales, haciendo redes de simbiosis industrial, y con entidades públicas hemos hecho también de la mano de los polígonos hacer estas redes de simbiosis industrial como en Callosa. Queremos entrar también ahora en Catral, que estamos en contacto, y también en San Vicente del Raspech. ¿En qué se centra nuestro trabajo? Al final, economía circular es economía. Es que si hacemos estas acciones de manera individual,
nos centramos en que tus consumos y tus costes se reduzcan, porque nos centramos en qué materia prima tienes, cuánto te cuesta la gestión de residuos, cuánto consumes de agua y de energía. Te vamos a intentar ver qué alternativas hay para que cada vez te cuesten menos este tipo de adquisiciones. Aumentar tus ventas, al final hacer responsabilidad social empresarial, lo ha dicho antes Joaquín, es tendencia y es lo que quiere el consumidor y te posiciona frente a tu competencia. Fidelizas a tus clientes con quien trabajas, te posiciona y puedes entrar sobre todo en nuevos mercados sostenibles. Y las legislaciones que ya hemos hablado, pues evita las sanciones, puedes optar a ayudas ahora mismo para esto, que tenía la dualidad, y anticiparte también a los cambios de mercado, porque si estáis trabajando en Europa alguna pyme, aquí aún estamos en transición, pero en Europa ya muchas de las empresas con las que trabajamos es que lo tienen obligado. Y como cada cliente es diferente, por eso no podemos hacer una estrategia con cada uno. Entonces, lo conocemos, vemos qué artículos le afectan, la grandeza que tiene la empresa también, y en función de eso hacemos un diagnóstico de su circularidad y hacemos una hoja de ruta. Y de manera rápida, 3 clientes por hablar con Maniquí Semper, están situados en Castalla, es una empresa manufacturera del plástico. Hemos adaptado todo lo que hay de las leyes para que tengan la responsabilidad social corporativa. Trabajan con una gran marca de ropa que venden y es el 60% de su facturación. Entonces aquí ya la sostenibilidad no es una moda, es que si no me adecuo a que esa empresa me está diciendo tienes que ser sostenible, voy a perder el 60% de lo que gano. Después, posicionamiento sostenible. Están a nivel europeo también en maniquíes reciclados y reciclables, que hemos hecho un nuevo codiseño a partir de restos de otros residuos. Le hemos generado un ecolabel. También pues el tema de las memorias de sostenibilidad, ¿vale? Que eso no lo había comentado. En la Comunidad Valenciana hay un registro ahora que es el registro de empresas socialmente responsables y te dan ayudas en el IBACE para hacer esta memoria, que es para decir qué aspectos ambientales tienes y también es una manera de hacer cómo voy a ir mejorando año a año. Tenemos que calcular la huella de carbono. Grupo Geos, la constructora, pues nada, licitan, evidentemente necesitan responsabilidad social empresarial por todo lo que hemos hablado antes. También el tema de RCD se están poniendo muy duros y les estamos ayudando a todo ello, y además van a ser nuevos gestores en 2024 de residuos. Aparte de construir, van a gestionar y estamos pues ayudándoles con ello. Y con Proyecto Lázaro, que son una empresa de Alicante, que son gestores de residuos textiles, pero también son una empresa de inserción laboral, que también para gente con dificultad de entrar en el mercado laboral, pues lo cogen, le enseñan, inmigrantes, o sea, gente vulnerable, grupos vulnerables. Y nada, pues estamos ayudándoles con el tema ambiental y han conseguido en Alicante, gracias a toda la RSC y lo que le hemos hecho, la contratación de 4 años de la licitación del ayuntamiento. Entonces, ya por cerrar esto, que os invito a que leáis las leyes y lo veáis como una oportunidad más que como una debilidad, ¿no?, que os puede afectar. Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo.